Ahora que estamos ya comprendiendo mejor las búsquedas, también es necesario que veamos acerca de los sentidos de las palabras, porque esto tiene que ver mucho con las definiciones de búsquedas. Recuerda que hemos estado buscando sentido, dos puntos, y hemos visto una palabra que se puede buscar o realmente algún sentido. Y lo mismo que estamos cada vez introduciendo unos más hacia el número de Low-Nida para poder justamente ver estos significados. Entonces, el uso de sentidos va a ser importantísimo porque mucho más adelante, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de ir a alguna palabra, por ejemplo esta, y vamos ya a seleccionar esta palabra, vamos a estudiar la palabra, vamos a ver esto a detalle, y entonces vamos a comprender que una parte importante en el estudio de una palabra son los sentidos. Generalmente cuando nosotros, aquí tenemos nuestro apartado, de sentidos y entonces ahí tenemos algunas opciones más que vamos a ir viendo ya muy pronto. Así que los sentidos y tenemos un diagrama de sentidos, es un trabajo de logos realmente que han hecho y tiene una base de datos y te explican cómo han ido trabajando entre cuatro especialistas asignados sentidos y es muy interesante. De hecho, si quieres leer un poquito más, puedes buscarlo acá. Es sobre todo en esta parte, léxico de sentidos bíblicos, documentación de la base de datos y ahí te muestra un poquito cómo se ha venido desarrollando la parte de sentidos. Por un lado tenemos de Low Nida, que tiene un trabajo muy similar, y tenemos luego los sentidos, que también nos da una ayuda para comprender mejor las palabras, para poder diferenciarlas, porque muchas palabras griegas y hebreas que son distintas tienen los mismos usos y sentidos. Entonces, yo voy a buscar en las herramientas y voy a buscar sentidos y tengo el léxico de sentidos bíblicos. Entonces, cuando abrimos este léxico de sentidos bíblicos, yo puedo buscar, en este caso realmente puedo buscar cualquier palabra, como tal vez actuar, y observen muy bien que tengo todos los sentidos relacionados a actuar, es decir, actuar arrogantemente. Y entonces, vayamos viendo por partes. Inicialmente este es un diagrama en este espacio. Se me presentan los diagramas de forma de jerarquía. Actuar arrogantemente, que se entiende como bufido, en este caso viene del sentido, es decir, tengo un sentido de jerarquía, que es actuar arrogantemente, pero al mismo tiempo actuar arrogantemente está como actuar abominablemente, es decir, al lado de otros sentidos. Si tiene el puntito de color, quiere decir que puede desplegarse, es decir, que tiene todavía más posibilidades. Y luego tenemos actuar como un entrometido, actuar corruptamente. Entonces, todos ellos y actuar arrogantemente están dentro de otro sentido que es actuar perversamente. Yo puedo dejar reposar el mouse para que el programa me diga cuál es ese sentido y me da una pequeña descripción. Comportarse de una forma moralmente mala o injusta. Actuar arrogantemente, dejo reposar el mouse, comportarse o actuar de una manera arrogante o soberbia y debajo yo tengo las palabras, los lemas, en este caso en hebreo, que tienen una relación con este sentido, independientemente de la forma de las palabras. Entonces yo puedo ir, como hemos dicho, a otro que tiene puntito. Por ejemplo, hago clic en este, vivir como judío, no puede desplegar más, pero si hago clic en este, seguir, entonces sigue aumentando y puedo seguir todavía haciendo mucho más grande todo lo que es las jerarquías de sentido. En este caso, yo puedo ir a la parte superior y tengo una opción que me dice tamaño real para hacer un encuadre, o puedo hacer, si estoy tal vez con un clic izquierdo, puedo hacer un movimiento para poder visualizar mucho mejor hacia dónde yo quiero desplazar. Entonces, todo esto, y ahora tengo nuevos sentidos, actuar como gobernante, actuar con altanería y muchos otros, actuar perversamente, que es la parte de mi interés, que están dentro del sentido general que es hacer o comportamiento. Ahora, eso en la parte del diagrama. Pero fíjate que tenemos nuestra caja de búsqueda, que es actuar arrogantemente, y luego tengo esa pequeña descripción que hemos visto al dejar reposar el mouse, y esto es muy interesante porque me está mostrando tres espacios muy grandes, uno que es los lemas, ya sabemos la palabra léxica, el parentesco y también y parentesco simplemente son esas jerarquías que hemos dicho de sentidos o parentesco como lo llama logos y también una aproximación o su definición en lo que es el número de Low Nida que hemos también estado revisando poco a poco.
Entonces ahora yo tengo actuar arrogantemente, en este caso, me está diciendo una opción, primero me dice que son 8 veces que este sentido se da en las escrituras. No la palabra, sino 8 veces que se da. Ahora, esas 8 veces están dadas por todas las palabras debajo, es decir, tengo tres palabras que es sit. En este caso, aparece en Nehemías 9:10, 16 y 29, me dice que en este caso de la palabra cocinar, se muestra en el sentido de actuar arrogantemente. Yo puedo dejar reposar el mouse para saber ese versículo y entonces yo tengo acá, dice, porque sabías que habían procedido con, y ahí tengo la palabra que yo quiero, actuar arrogantemente, con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Entonces, si yo busco esta palabra rápidamente, ya vamos a hablar de esto muy pronto, realmente su lema es cocinar, pero muchas veces también se la traduce en la Reina Valera como ensoberbecer. Y se habla un poquito más de altivez, de ensoberbeciere, de presunción, y entonces me doy cuenta, y a veces también de como la palabra guiso. Lo importante es que luego tenemos la parte de sentidos y es justamente lo que ya estamos aprendiendo a relacionar antes de entrar a detalle con esto. Entonces, yo sé que realmente a veces tiene esta palabra, en sentido de, o su lema de cocinar, realmente tiene que ver con guiso, pero muchas veces también actuar, y aquí tengo el sentido, fíjense muy bien cómo el icono es justamente este pececito para la definición de lo que es el sentido, y todos estos son sentidos bíblicos siempre que ve este icono, y actuar arrogantemente quiere decir que si yo hago clic en esta opción, puedo ver los tres de Nehemías que esta palabra me estaba mostrando. Voy a cerrar por un momento porque estamos haciendo solamente un énfasis por ahora en lo que son los sentidos. Entonces, ahora dentro de esto, yo tengo el uso de la palabra y tengo estos tres que son parte de los 8 sentidos, pero también con otras palabras, como por ejemplo esta que es prevalecer, y también se me dice que en este caso se está actuando arrogantemente, dice, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Esto obviamente tiene que ver con actuar arrogantemente. Y luego tengo las otras veces que aparece, que también podría ir muchas veces, independientemente si es hebreo o griego, también podría aparecer dentro de todo esto. Entonces, esto tiene que ver las 8 veces, me está mostrando abajo, acá tengo 3, 2, 1 y 1, ahí están las 8 veces que se está mostrando. Yo puedo ver rápidamente acá que en Job son 2 veces, luego tengo acá en Isaías 1 y por supuesto me está diciendo dónde aparece y unas referencias muy rápidas para ver el versículo, para ir a la palabra, pero luego tengo el parentesco. ¿Qué es el parentesco? El parentesco simplemente es la jerarquía. Y cuando yo vea un más, un signo más, quiere decir que puede desplegarse o que tiene todavía más opciones. Por ejemplo, actuar arrogantemente en este caso no tiene más opciones, no tiene un signo más. Pero yo puedo, por ejemplo, hacer clic acá. Así que mi diagrama se acaba de actualizar. De hecho, se ha hecho un zoom mucho más grande o efectivamente se ha concentrado solamente en actuar perversamente, actuar arrogantemente y luego tengo ahora de forma mucho más grande, tengo actuar arrogantemente y en este caso un cómo y luego tengo esta palabra. Pero si yo quiero ir tal vez a otro sentido, entonces no tengo que hacer un clic en otra palabra, sino que tengo que hacer en el parentesco y puedo volver a actuar arrogantemente. Lo interesante es que hay algunas palabras que entran directamente a actuar arrogantemente y otras palabras, en este caso, que tienen un sentido mucho más específico. Actuar arrogantemente de forma como bufilo. Entonces, si yo busco, me voy atrás, vamos atrás, actuar arrogantemente, ahí tengo 8 palabras y tengo una adentro con un sentido más específico. Entonces yo puedo ir buscar el sentido actuar arrogantemente. Y entonces ahora tengo los 9 resultados. Esto no debe ser confuso, es decir, ¿por qué tengo 9 cuando me dice, me muestra 8? Ya sabemos por qué. Porque 8 tienen o llegan únicamente hasta este sentido, dentro de esto hay 8, pero tengo una que es interna, que tiene un sentido más específico, que igual cabe dentro del sentido, un sentido principal o un sentido más general, y entonces tengo ahí una nueva palabra y son exactamente las 9. Esto es una forma como puedes buscar estas palabras, luego puedo ir a través de este número de la unidad y entonces puedo igual revisar, me está hablando cerca de la arrogancia y todo eso,
para poder tener un contexto mejor de esa palabra, de su uso. Pero no solamente se puede hacer de esa forma, es decir, no solamente puedes explorar realmente cualquier sentido. Si yo vengo por acá, me puedo ir tal vez a hacer el bien, luego tengo otros puntos que es para aprender, realizar, tal vez practicar. En practicar vamos a ver a qué puede desplegar. Y usted ve muy bien que tengo palabras, tengo el lema, tengo todos los versículos y luego de eso, mucho más bajo, yo tengo todos los parentescos. Puedo cambiar rápidamente a otros y entonces empezar a desplegar y revisar los versículos que yo quiero. ¿De acuerdo? Es una forma muy rápida de comprender los sentidos y cómo este equipo de logos ha ido asignando las palabras, empezando por, y bueno, toda la base de datos que te he mostrado al inicio va detallando, pero es muy fácil para mí saber cómo puedo encontrar rápidamente esto. De hecho, si yo busco, por ejemplo, observe muy bien, acá tengo un sentido que es hacer el mal actuar. Yo, de hecho, podría hacer hasta lo que hemos aprendido hasta el momento. Yo podría ir a Biblia, podría escribir sentido y podría escribir unas comillas y podría hacer, y fíjense, todos los sentidos, otra vez veo el mismo icono, en este caso del pescadito, entonces yo sé que es siempre sentido. De hecho, cuando yo voy a una palabra, por ejemplo, y dice los despidieron, clic derecho, menú contextual, igualmente hemos visto que tengo el sentido y él tiene el mismo icono. Ya vamos a ver enseguida eso. Entonces, ahí en sentido hacer, yo puedo buscar y tengo muchas opciones. Y otra vez, hacer el bien, creo que estamos revisando como verbo, como sustantivo. Vamos a decir hacer el bien. Entonces, tengo dos palabras. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo buscar directamente como sentido, pero también podría ir justamente a estos diagramas. Ahora yo tengo hacer el bien rectamente y tengo ahí todavía más categorías que yo puedo buscar. Entonces, en hacer el bien, yo tengo, vamos a hacer clic en hacer, vamos a hacer el bien acá. Entonces, voy a ir atrás. Voy a hacer actuar comportamiento, voy a buscar hacer el bien rectamente. Ahora yo quiero esto. Son 7 palabras. Entonces voy a buscar si efectivamente tengo las 7 palabras. Entonces tengo sentido. Vamos a hacer el bien. Quiero rectamente. Es esto, hacer el bien. Y hacer en este caso son 20. Ahora, otra vez lo que hemos mencionado hace un momento. Esto quiere decir que 7 palabras únicamente llegan hasta hacer el bien rectamente y el resto de palabras están en sentidos más específicos. Es decir, actuar sabiamente, ahí tengo 10, ya son 17. Luego tengo estas, vamos a hacerlo, hacer humildemente, ahí tengo una, sigo atrás, y ya son, con esto más son 3, entonces ahí están exactamente, revisamos, tengo 2, acá tengo 1, son 3, reviso, acá tengo 10, ya son 13, y entonces cuando yo voy una vez más atrás al general, las 13 más 7, ahí son las 20, y son exactamente los 20 resultados que yo tengo acá. Esto quiere decir que Logos hace directamente una muy buena revisión, ya sea por el diagrama o por los sentidos específicos o generales, según yo vaya buscando, y todas estas palabras tienen ese sentido. Es decir, hacer el bien rectamente, en este caso me está diciendo algún entendido, ok, para ver si había algún entendido, este algún entendido que buscar a Dios es una persona en el sentido de hacer el bien rectamente. Y realmente esto es bueno para poder comprender mejor los significados. Ahora, yo también puedo hacerlo de la siguiente manera. En Hechos 13, por ejemplo, acá veo, dice, están hablando justamente con esta persona que se va a enfrentar a los apóstoles y es Bar Jesús, este mago. Entonces dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, no cesarás de trastornar. Ahora yo quiero saber en qué sentido se utiliza en las escrituras la misma palabra trastornar. Así que hago clic derecho y yo tengo otra vez el pescadito y sé que es del sentido y me dice que tiene el sentido de pervertir moral. Yo puedo hacer clic y cuando hago clic puedo ir directamente al léxico de sentidos bíblicos. Entonces vuelve a cargar nuevamente, puedo desplazarme y veo otra vez pervertir moral, una pequeña descripción, corromper moralmente y me dice que son 12. Me dice dónde están. Los 12 están acá, algunas palabras en hebreo, otras palabras en griego, y me da el parentesco, toda la jerarquía, y yo sé que pervertir moral, que ya se ha desplegado, y luego me dice que
también es en corromper y pervertir. Ahora, a veces no sale bien esta parte, no se puede visualizar correctamente. Para hacer esto, simplemente es un tema de acomodarse mejor, o podríamos decirle, bueno, en este caso ajustar para que vuelva a cargar esto, o tamaño real, si queremos tal vez ahí desplazarnos un poco más a lo que estamos viendo, pero se ha vuelto a perder. Entonces, otra vez volver simplemente a ir adelante, luego ir tal vez a atrás, entonces se vuelve a cargar, voy a decirle ajustar. Y ahora quiero conocer un poquito más de esto. Vamos a buscar, en este caso, me vengo por acá. Listo. Entonces, yo sé que dentro de pervertir moral tengo, y podemos ir a esta parte, vamos a volver a pervertir moral. Le voy a decir buscar el sentido de pervertir moral. Hago clic y entonces sentido pervertir moral de forma directa me dice que 15 resultados en 14 versículos. Todos estos tienen el sentido de pervertir moral. Algunos había corrompido, pervertirá, han torcido, todos ellos de pervertir moral. Entonces reviso otra vez el diagrama y el programa me dice que son solamente 12. Entonces esto quiere decir que son 12 que están dentro de pervertir moral como su sentido específico. Pero quiere decir que hay otros tres que tienen que estar con sentidos mucho más definidos. Entonces puedo ir, me voy al siguiente, que es corromper, destruir, y entonces veo que es una palabra. Esta es Eclesiastés 7:7. Hago mi revisión en logos, en la búsqueda. Entonces todos ellos son pervertir moral, pero uno de ellos, Eclesiastés 7:7, tiene una definición mucho más clara. Puedo comprobar, hago clic en Eclesiastés 7:7, acá lo tengo, corromper, clic derecho, y entonces me está diciendo que el sentido es corromper, destruir. Así que podemos decir que este tiene dos, tres o cuatro categorías, por supuesto, pero siempre una más específica, y la más específica sale en la palabra. Este es corromper, destruir, pero dentro de lo que es pervertir moral. Entonces, una vez más, vuelvo a mi diagrama, ya sé cuál es el sentido. Puedo ir una vez más un poquito un paso atrás, luego me voy a pervertir, girar y veo que son, en este caso, dos palabras. Entonces, estas dos más una de corromper, más las 12 de moral, ahí están las 15 que yo encontraba en la búsqueda en logos. Así que todo esto está realmente muy bien estructurado para que podamos entender el sentido de las palabras y para que podamos buscar de distintas formas, haciendo clic directamente sobre las palabras o tal vez en este diagrama de sentidos, pero podemos tener un mejor uso y entendimiento de las palabras que estamos estudiando.